Siempre doy gracias a Dios en mis oraciones por ustedes, por el gozo que me han proporcionado por más de 40 años y el amor que Dios ha sembrado entre nosotros. Así que públicamente, gracias. Les invito a ir, por favor, al libro de Éxodo y el capítulo 34, pero antes daré, como es nuestra costumbre, un par de avisos. Para nosotros, el reino de Dios, como se ha dicho en otras oportunidades, es como una casa con muchas habitaciones. Así que cuando una persona se muda de iglesia, él no está pecando ni haciendo nada malo, simplemente se está mudando de habitación. Y si usted viene de otra iglesia y quiere unirse a la nuestra, es bienvenido. Y tenemos una clase para aspirantes a miembros los domingos a las 9:30 de la mañana. Lo mismo si usted ha creído en el Señor Jesucristo, esas clases también son para usted. El que creyere y fuere bautizado está escrito, entonces faltaría el bautismo y automáticamente pasaría a ser miembro. Así que si usted ha creído en el Señor Jesucristo o se muda de otra iglesia, puede hablar con cualquiera de nosotros, conmigo mismo, cualquiera, Pastor Juan José o uno de los pastores o los diáconos, para incluirlo en la lista y entonces para esa clase de membresía. Bien, entonces invoquemos a nuestro Dios para rogar su misericordia con nosotros en la exposición de su palabra. Oremos. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, nos es tan agradable cuando recordamos lo que nos revelaste de que tu misericordia es inconmensurable, que tú te deleitas en salvar. Así que elevamos a ti acciones de gracias por la salvación tan y tan grande que tú nos has dado. Y tú también nos revelaste que tú oyes nuestras oraciones. Por más de 40 años te hemos estado orando y tú has respondido. Una vez más, rogamos en esta hora tu unción sobre el predicador. Dale a hablar con sencillez, con claridad y sobre todo con el poder de tu Santo Espíritu, que edifique nuestras almas y que los que están aquí que no te conocen vean que tú estás entre nosotros. Señor, tú los trajiste a este lugar. Es obra tuya como nos trajiste en otras oportunidades. Sálvalos y aumenta y edifica nuestra fe. Igualmente te rogamos, perdona nuestros pecados, lava nuestras conciencias, que con una conciencia inocente y limpia escuchemos tus palabras. Líbranos de las distracciones. Y te pedimos todo esto en el nombre de aquel que estuvo muerto, que vive para siempre, que resucitaste y sentaste a tu diestra para interceder siempre por nosotros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que leo en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 1 al 7. Quizá no es una lectura larga. Bueno, leo. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y que no suba nadie contigo, ni vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes,
pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lleno para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Nótense al leer que empieza con una conjunción, versículo número 1, y el Señor dijo a Moisés. De manera que este y me conecta con lo anterior. Es decir, es la continuación de algo. Estaban allí Juan y Pedro y Antonio y Francisco. Es decir, que el y conecta, que todos estaban juntos. Así que este y me conecta con lo anterior. Y brevemente voy a ir a lo anterior, así que anteriormente vayamos al capítulo 32. Para dar brevemente el contexto de lo que está sucediendo. Capítulo 32, verso 9. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí, es decir, la expresión he aquí es una expresión para llamar tu atención. Es como si yo dijera: y he aquí esta pared gris, quiero llamar tu atención. Eso le dice Dios a Moisés allí. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz, puesto en lenguaje presente, perversos, impíos, incrédulos, duros de corazón. Duro de cerviz es cuando uno va por ejemplo, a reverenciar a alguien, uno baja la cabeza. La cerviz, esto aquí es suave. Es decir, en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Es decir, para que yo reverencie, le obedezca. Pero este pueblo es de dura cerviz. De dura cerviz es que se mantiene fuerte. El otro está hablando y él está... Es un pueblo perverso. Sería la idea puesto en lenguaje presente. Y ahora viene la hermosura. Verso 10. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Le estaba pidiendo permiso a Moisés para encender su ira. Ese es nuestro Dios. Déjame, es como si él tuviera, su ira no se ha encendido, no se ha encendido todavía. Él no ha decidido destruir al pueblo. Y le dice a Moisés, como si estuviera al lado: no me agarre, déjame, que lo voy a destruir. ¡Wow! ¿Y por qué usted dice wow? El Altísimo, Él vive en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. No necesita nada ni nadie. Y aquí con un hombre pecador al lado, Moisés le está diciendo: dame permiso para yo destruirlo. Ante eso, pasamos al versículo 19 del capítulo 33. Versículo 18, perdón. 33, 18. Nótense, es un pueblo entregado a la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es cuando yo vivo según mi propia voluntad. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero nadie hace eso. Cada quien quiere vivir según su propia voluntad. Eso se llama idolatría. Y cuando usted lee el capítulo 32 y el capítulo 33, es total idolatría del pueblo. Sin embargo, Moisés en todo momento está intercediendo para que Dios salve. Él le dice a Dios: este pueblo tú lo sacaste de Egipto, el problema no es mío, el problema es tuyo, tú tienes que salvarlo. Sería la idea. Y Él lo complace. Ese es el Dios nuestro.
se deleita en salvar. Versículo 19, capítulo 33. Perdón, versículo 18. Ante todo eso, Moisés entonces, es decir, en aquella ocasión, entonces significa en aquella ocasión. Moisés habló: te ruego que me muestre tu gloria. ¿Qué Dios es este? Lo han provocado. Él lo hizo para su gloria. Ellos no quieren glorificarle. ¿Usted sabe lo que es corrupción? Cuando usted va a un lugar y compra, por ejemplo, un salami y está podrido, está corrompido, es decir, lo que usted pagó por ese salami no está cumpliendo su propósito, no lo va a alimentar, sino lo va a enfermar. Eso se llama corrupción. Dios lo creó para su gloria y nosotros no queremos. Lo que queremos es hacer nuestra propia voluntad. Aún así, Él salva. Aún así, Él salva. Ante eso es el versículo 18. Y vuelvo a leer. Entonces, en aquella ocasión, según el contexto que hemos dicho, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y es ahí entonces el versículo 1 al 7 que hemos leído del capítulo 34, es la respuesta al ruego de Moisés. Moisés, que ha solicitado que me muestre tu gloria. Y entonces leemos el verso 1 del capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés, en otras palabras, te voy a responder: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Así que el capítulo 34 del 1 al 7 es lo que se conoce como un manifiesto. En la Biblia hay 2 grandes manifiestos y pienso que este es el mayor. El primer manifiesto fue cuando se hizo la primera transgresión que hicieron Adán y Eva, y él salió corriendo y le prometió el Mesías para salvarlos y librarlos. Ese sería el primer manifiesto. Y el segundo manifiesto es por el mayor de todos los pecados, la idolatría. Y reitero, la idolatría es yo hacer mi propia voluntad sin tener en cuenta a mi Creador, que me da la ropa, los zapatos, la casa, la comida, todo. Yo estoy vivo por Dios, pero yo no quiero a Dios en términos naturales. Sin embargo, Dios no acorta su brazo para salvar. Se deleita en salvar. Hemos leído los versículos 1 al 7. Y al leerlo notamos allí 2 cosas o 2 asuntos que van a ser el punto central o el propósito de nuestra exposición ahora. ¿Y cuáles son? El entusiasmo de Moisés y el entusiasmo de Dios. Ahora, ¿qué es un manifiesto? Es un escrito donde se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general. Si usted lee en Éxodo 34, en el versículo 5, Dios le dice a Moisés: proclamaré, hablaré en voz alta, que tú lo sepas, que lo sepa todo el pueblo. Yo soy Dios perdonador y yo me deleito en salvar. Eso es un manifiesto. Y en estos versículos 7, como se ha dicho, se ven 2 grandes asuntos: el entusiasmo de Moisés y el entusiasmo de Dios en salvarnos. ¿Y qué es un entusiasmo? Es el compromiso y fervor de hacer una obra. Eso es entusiasmo. Por ejemplo, estaba yo sentado ahí y viene uno de los diáconos y me avisa: el micrófono de aquí está dañado, ¿qué usted quiere? Ponme esto. Y él fue presuroso, se entusiasmó en servir. Eso es entusiasmo. Hay veces que tú recibes una noticia y con entusiasmo tú haces esto, lo otro. Dios entusiasmado en mostrar su gloria a Moisés.
Así que empecemos viendo el entusiasmo de Moisés. Versículos 1 y 2. Leo. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré. Voy a escribirte otra vez. Rompiste las tablas de ira por la rebeldía del pueblo, pero la voy a escribir otra vez. ¿Notan ustedes que aún en los juicios siempre hay misericordia de Dios para con nosotros? Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban. La primera copia fotostática, creo yo, de la historia. Sí, porque las palabras que estaban en las otras tablas las voy a escribir otra vez. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Como si le hubiese dicho: Moisés, estoy entusiasmado en mostrar tu gloria y a la gloria a mi pueblo y al pueblo que luego vendrá. Estoy entusiasmado. Mañana temprano, no me aguanto. Ven mañana temprano, porque voy a escribirte otra vez. ¿Y qué voy a escribir? Que me deleito en salvar. Ese es el Dios nuestro. Entonces el patriarca Moisés responde con ánimo diligente. Versículo 4. Moisés pues, nótense la conjunción causal, pues, es decir, que lo que va a hacer ahora tiene una causa anterior. ¿Y cuál es la causa anterior? Que Dios le habló. Dios le habló. Recuerdo en una oportunidad, una consejería, una pareja, el marido tenían problemas, viene y me habla y me dice: eso haré. ¿Y por qué? Porque Dios le habló. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, el mismo día. Entonces Moisés salió corriendo, fue al monte, buscó 2 piedras, 2 tablas, las preparó, ahí mismo las preparó. ¿Cómo se llama eso? Entusiasmo. Ese mismo día, no lo dejó para después, como hace a veces la mujer mía me dice algo y yo dije: mañana, lo hacemos mañana. En tu casa es así también. Cuando tú le dices algo a tu marido, cerrado el paréntesis. Casi madrugó. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores y se levantó. Mire cómo dice el texto: muy de mañana. Muy de mañana. Te regalaron un ticket para ir a Nueva York y el vuelo sale a las 3 de la mañana. Como dijo una vez una persona: pero vámonos desde ahora y esperamos el avión ahí. Tenía entusiasmo de ir a Nueva York. Moisés tenía entusiasmo de servir a Dios. Muy de mañana, y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Se le empleó a fondo para la hora citada, no lo hizo esperar. Usted puede hacer una pregunta aquí, pastor. ¿Sí? ¿Tú vas a esperar a la hora del culto? ¿Tú llegas tarde a la hora del culto? Ay, sí, pastor. Entonces tú no tienes entusiasmo de buscar a Dios. No. ¿Y qué hago? Corrige. Y tú vienes los miércoles a orar. Es el peor estado quizás de la iglesia, y es cuando menos se ora. Cuando tú lees este pasaje, tú sabes qué caracterizó a Moisés: oración, todo el tiempo pidiendo. ¿Es tu vida una vida de oración? Me escondo detrás del púlpito. Así que Dios y Moisés estaban entusiasmados en reunirse a este glorioso
encuentro. Versículos 4 y 5. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Nótense, labró. Ahí mismo comenzó a trabajar. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Eso es entusiasmo. Conozco el caso de una pareja, vinieron por primera vez a la iglesia, se convirtieron y el lunes a las 8 de la mañana estaban en una librería cristiana comprando libros cristianos para conocer más del Señor. Porque como dice R.C. Sproul, ¿usted sabe cuál es el problema de las iglesias? Que conocen poco a este Dios. Saben mucho de Facebook y de fulano y de mengano y de sutano, pero de Dios poco. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, y a la vez pido perdón porque yo debiera decir eso llorando. Moisés pues labró 2 tablas de piedra, versículo 5, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Nótense que cuando empezamos a hablar, enfocamos nuestra vista en el versículo 1 y en estos versículos 4 y 5 hay 3 y. ¿Y qué quiere transmitirnos eso? Que es un solo evento. ¿Y qué quiere transmitir a su vez? Entusiasmo de Moisés en servir al Señor. Moisés pues labró 2 tablas y subió al monte, versículo 5, y el Señor descendió y estuvo allí. Es un solo evento que denota entusiasmo. Oh, quiera Dios que sea así contigo y conmigo siempre. Que haya entusiasmo en servirle. Así que el entusiasmo incluye prisa, fervor. Esto es lo que llamamos un relato maravilloso. Y a mí particularmente del pasaje me entusiasma muchísimo, y espero que a ti también, y sobre todo cuando Dios le dice, déjame, no me detenga para yo destruir a este pueblo, que se me encienda mi ira, pidiéndole permiso, Dios pidiéndole permiso a un hombre. Pero él sabía que Moisés hace rato estaba pidiendo a Dios que salvara al pueblo. Porque Dios no se deleita en castigar, Dios se deleita en salvar. Versículos 5 y 6, el entusiasmo de Dios. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor, todo el tiempo invocando. ¿Y qué es invocar? Invocar es el llamar el nombre de Dios fundado en uno de sus atributos. Y aquí el atributo es buscando perdón, buscando salvación, implorando gracia, implorando misericordia constantemente. No entre los detalles, pero dice que sí, que su corazón todo el tiempo estaba invocando. Un corazón humilde, un corazón sumiso, un corazón viendo a Dios arriba, el Altísimo, y él abajo, invocando. Y vuelvo otra vez a llamar vuestra atención en cuanto a la conjunción. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dios tiene mensajeros, sin embargo no, él descendió él mismo. Moisés, ven, voy a estar contigo y te voy a mostrar mi gloria. Cuando uno lee el pasaje, hay algo que trasciende o se ve entre líneas con fuerza, y es la naturaleza de Dios es misericordia. La naturaleza de una vaca en cuanto a comer es hierba. Usted le pone hierba a una vaca y se la come, porque esa es su naturaleza. La de Dios es misericordia, esa es su naturaleza. Y así es presentado aquí. Tú podrás ser misericordioso, hay personas que son misericordiosas, pero son misericordiosas por derivación. En Dios es por naturaleza. Eso está en Él.
yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré, le había dicho en el versículo 19 del capítulo 33, yo quiero que se anuncie, que se publique quién soy yo, que soy bueno. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él mandó a sus discípulos que se predicase el evangelio en toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicho de otro modo y conforme a lo que está escrito aquí, que todo el mundo sepa que Dios es bueno. En el programa de radio que tenemos, uno de estos martes, alguien hizo esta pregunta. Una persona se apartó del evangelio y ahora quiere volver. ¿Qué debe hacer? Volver y le hacemos una fiesta. Porque el Dios nuestro es misericordioso. Quisiera que se me saliera la garganta diciéndolo a voz en alto. Pero eso no depende de mi voz, depende del poder de Dios. Porque yo puedo decirlo al paso. Sí, decir, Dios es misericordioso. Si Él unge esa palabra, la grabará en tu alma para siempre. Hay 11 títulos del Señor aquí y le invito a contarlo. Vamos a ver. Versículos 6 y 7. El Señor 1, el Señor otra vez 2, Dios compasivo 3, clemente 4, lento para la ira 5, abundante en misericordia 6, abundante en fidelidad 7, el que guarda misericordia a millares 8, perdona la iniquidad 9, perdona la transgresión 10 y perdona el pecado 11. De esos 7 se resumen en esto: la bondad de Dios, porque Él es Dios perdonador. 7 de ellos hablan de los afectos de Dios para con nosotros. Y aquí voy a parafrasear o tratar de explicar guardando la debida distancia. He dicho afectos. Hay ocasiones en que tuve un familiar, un amigo que se decoró bien, se adornó bien. Ay, pero qué bien tú te ves. En otras palabras, la imagen agradable te afectó y tú expresas elogio. Dios ve nuestro pecado y por así decirlo, no es que literalmente es así, estoy hablando en términos retóricos o metafóricos, se afecta. ¿Para qué? Para salvarte. Eres pecador, necesitas salvación. Ese es el Dios nuestro. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 8. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra, se arrodilló y adoró. Oh, bien dice R.C. Sproul que lo que la iglesia necesita en estos tiempos es ver la bondad de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando yo veo la bondad de Dios, le adoro. ¿Lo ve? ¿Usted lo está viendo? ¿Alguien no lo está viendo? Pues yo lo veo tan claro. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra. ¿Y qué hizo? ¿Se bebió un trago de un vaso de agua? No, adoró. Quiera Dios mantener esta iglesia siempre, que la gloria de Dios brille en este lugar, que Él se deleita en salvar. Así que todo esto resume algo. ¿Y qué resume? Eso, que la gloria de Dios es perdonar y es salvar. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Pues sálvate. Les invito a otro texto antes de concluir. Les invito a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Perdón, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 31. Leo. Entonces, es decir, en aquella ocasión, no vamos a entrar en la ocasión,
Cuando salió Jesús, dijo, ¿qué dijo? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Enfocamos esta palabra, ahora. Ahora, como si nunca antes se había glorificado a Dios. Y como si nunca después Dios se ha glorificado. Cuando digo en el sentido máximo. ¿Y dónde estaba Jesús? Entonces, frente a la cruz. Es en la cruz donde toda el acta que nos era contraria, todos los pecados del Antiguo Testamento, Dios nos los cobró, esperando cobrarlo en Jesucristo. Por eso Jesús dice, ahora. ¿Y por qué dice ahora? Porque la gloria de Dios es salvar. La cruz resume la gloria de Dios, el brillo de Dios, la grandeza de Dios, el Dios altísimo que se deleita en salvar. Ahora es glorificado el Hijo y es glorificado también el Padre en la cruz, conforme Él lo había dicho en muchos lugares, pero en el caso que nos ocupa, en Éxodo 34, voy a mostrarte mi gloria es salvar. Amado y entrañable hermano, nunca permita que el pecado te aleje de Cristo. ¿Y por qué no? Porque Él es perdonador. ¿Qué hacen los niños cuando se le acaba el dinero de la mesada en la escuela? Vuelven donde el papá, papi, se me acabó la mesada. Vuelve siempre a Dios. En Él hay mesada todo el tiempo. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por reunirnos una vez más. Gracias por esa muestra de tu misericordia con nosotros. Gracias por reverdecer nuestra esperanza de que un día veremos a Cristo cara a cara y estaremos con Él para siempre. Gracias también como iglesia por estos 40 años nos ha guardado y nos ha dado que cada mes hagamos esta santa cena para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Rogamos, Dios, que en esta hora tú nos des un espíritu de humildad y lo que tú nos has hablado, séllalo en nuestros corazones. Queremos hacer tu voluntad. Sé propicio a nuestras debilidades, lávanos más y más, y la buena obra que tú empezaste, guárdala, complétala, perfecciónala para el día de la eternidad. Haz que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo discernimiento, para escoger lo mejor y seamos llenos de muchos frutos para el día de Cristo. Sé con nosotros en esta hora y siempre, porque te lo rogamos en su nombre. Amén.